Buenos días. En este rato voy a proponer algunas ideas sobre la muerte, que están algo más desarrolladas en un escrito titulado Aspectos antropológicos y culturales de la muerte. Aquí me voy a centrar en 4 propuestas a intentar compartir con los oyentes o videntes de esta sesión asíncrona. 4 reflexiones que ya digo, algunas de ellas están más desarrolladas en el escrito. En primer lugar, el carácter esencialmente traumático de la muerte del ser humano. Por muchos paliativos, digamos, que podamos añadir, no se puede minorar el trauma que supone, en general, para un ser vivo, el dejar de vivir. Aristóteles decía que para un ser vivo, vivir es ser. Por tanto, perder la vida es perder el ser. Esto lo expresa él en griego en esta frase, zoe, zoein, einai, que los latinos medievales tradujeron de esta forma, vita viventibus est esse. O sea, la vida es el ser para los vivientes. Por tanto, perder la vida es perder el ser, al menos tal como ahora lo conocemos. Lo cual, por cierto, no implica la imposibilidad de ser o vivir de otra forma, o seguir viviendo, pero desde luego de otra forma completamente distinta a la que conocemos ahora. Naturalmente, este trauma también se manifiesta en el hecho de que ante la perspectiva, al menos incierta, desde el punto de vista, insisto, natural o si se quiere filosófico, de una vida ultraterrena, es decir, de una forma de continuar vivo después de la muerte, es una perspectiva, insisto, incierta y en ese sentido al menos perturbadora, aunque solo sea por aquello de que preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Para el ser vivo humano, evidentemente esto es una idea que Aristóteles ha desarrollado con profundidad, ¿no? La compenetración entre el alma, es decir, el principio vital, y el cuerpo, el hecho de que el alma es digamos, el principio que alienta, eso significa ánima, animus, de cierto modo algo semejante o próximo a spiritus, es decir, aliento. Es el principio que alienta interiormente, digamos, la actividad propia del vivir para un ser vivo. Bueno, pues el alma está hibridada, es decir, compenetrada ilemórficamente con el cuerpo. Por tanto, perder el aliento vital, digamos, perder el principio que constituye a nuestro cuerpo en un organismo, en algo organizado para una serie de actividades que son las propiamente vitales, es un detrimento esencial. Yo soy mi cuerpo. Evidentemente no soy solamente mi cuerpo, soy algo más que cuerpo, pero mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo soy yo. Si me dan una bofetada
no se la dan a mi cara, sino que me la dan a mí en la cara. El cuerpo no forma parte, por decirlo así, de mis tenencias o pertenencias, sino de mi esencia. Por tanto, perder el cuerpo es perderme yo. Es clara, digamos, la tendencia que todo ser vivo tiene a continuar vivo. El instinto de supervivencia en toda la escala zoológica es la instancia, digamos, la urgencia más esencial, más instante, más urgente, lo que primero, digamos, busca cualquier ser vivo es perseverar en la vida, o sea, seguir viviendo, que es seguir siendo. Y por tanto, rehuir todo lo que suponga una amenaza, un riesgo para su vida. Esto es lo que se entiende por el instinto de supervivencia. Se podría pensar que, en cierto modo, esa urgencia o esa instancia radica en todos los seres. Todo ser, esto ya lo señalaba Spinoza, pues tiende a continuar siendo, ¿no? Con natus sese conservandi est essentia rerum. O sea, digamos, la inercia de conservar el ser es la esencia de cada ser. Es lo que llaman los alemanes la autoconservación, Selbsterhaltung. Pues es probablemente la urgencia mayor de todo ser. Y naturalmente para un ser vivo, si su ser es vivir, pues lógicamente esa es la primera urgencia. Pero por otro lado, podemos comprender fácilmente que para todo ser vivo es tan natural comenzar a vivir, comenzar a ser, como dejar de vivir. Para todo ser vivo que ha comenzado a vivir, evidentemente, la vida no es algo absolutamente necesario, porque hubo un momento en que no vivía. Si ha comenzado a vivir, significa que antes de ese comienzo no vivía. Por tanto, el no vivir y el no ser no le es completamente imposible a todo ser que ha comenzado a ser y a todo ser vivo que ha comenzado a vivir. Por tanto, el terminar de vivir, el acabar de vivir, el dejar de ser para un ser vivo, evidentemente es una posibilidad. Bien, un segundo punto en el que quería detenerme y que tiene una significación, creo que particularmente clara para el discurso bioético, es una vez que tomamos nota, digamos, del drama, del trauma, del alcance y de la gravedad, que obviamente supone algo que nos perturba, incluso que nos puede llegar a horrorizar, el horror vacui, ¿no? Pues hace completamente pertinente, desde el punto de vista humano y ético, el acompañar a las personas en el trance de muerte. Me parece que es un error tremendo. Lo que Rainer Maria Rilke, ¿verdad? Pues yo en el escrito lo menciono, llama la muerte pequeña, es decir, una muerte que no se vive, sino que sencillamente se pasa, en la que uno es completamente pasivo y, aunque por otro lado es comprensible, pues, no
sé, también la inclinación piadosa, compasiva de quienes le acompañan, ¿verdad? Pues de ahorrarle sufrimiento, pero me parece que es un error tremendo ahorrar a las personas la conciencia en ese momento, en el trance de muerte. Evidentemente, acompañar al moribundo o al muriente es una distinción que hace mi colega Enrique Bonete, que ha hablado mucho de estas cuestiones de tanatoética, como él dice. Me parece que hace una distinción que es interesante, ¿no? Entre el moribundo, que es meramente pasivo, un ser vivo, digamos, al que orgánicamente ya le van fallando su organismo, y el muriente, que es justamente el organismo vivo, pero también consciente, que se da cuenta de lo que está pasando y lo vive con la mayor conciencia que puede. Pues me parece que es muy importante tratar de acompañar, por supuesto, pero todos intuimos que en último término cada persona muere sola. Cabe morir en compañía, pero en el fondo muere cada uno. No se muere vicariamente, no se muere por otra persona. Por mucho que incluso la tendencia o la pretensión pueda ser, por ejemplo, la de dar mi vida por otra persona, pero evidentemente al perder la vida la pierde cada uno, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, ¿no? Statutum est hominibus, según la versión vulgata latina, semel mori. Está establecido para cada uno de los hombres el morir una sola vez. Una sola vez, pero desde luego todos tenemos que pasar por el aro. Nadie pasa por nosotros, ¿no? El abandono de la vida es algo definitivo, al menos, repito, en la condición de vida que conocemos actualmente. Y eso es algo, insisto, cuya gravedad y cuyo alcance de ninguna manera podemos atenuar, aunque evidentemente es completamente humano y ético el tratar en lo posible de acompañar a las personas en ese trance que intuimos todos es realmente traumático por las razones que mencioné antes. Pero por otro lado, y esto es una reflexión ética de mayor alcance y que mi colega Enrique Bonete también ha desarrollado ampliamente sus escritos sobre tanatoética, me parece que la muerte también nos ayuda a columbrar la gravedad y la hondura y el alcance de la vida. Por un lado, la vida humana está, por decirlo así, herida de muerte. Y la muerte está entrañada en el vivir, insisto, de todo ser vivo que ha comenzado a vivir. En el caso del ser humano, me parece que esto tiene una singularidad y un alcance ético muy considerable, porque en el fondo la muerte nos pone claramente de relieve que no tenemos 7 vidas, como se suele decir de los gatos, y que por tanto tenemos que tomarnos en serio la vida que tenemos. Como dice San Agustín, no sabemos cuándo, pero desde luego sabemos que hemos de morir. Mors certa, hora incerta. O sea, la muerte es algo cierto, seguro, aunque el momento, la hora,
es insegura, no la conocemos. En el fondo, quien se da cuenta, quien tiene plena conciencia de los límites también temporales de su vida, cobra también una mayor conciencia de la importancia de vivirla bien. O sea, de suministrarnos, de dotarnos de esas actitudes de valor ético, de esas virtudes, que en el fondo constituyen el bagaje o, si se quiere, las alforjas que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. De manera que al final de ella podamos, quizá echando un vistazo panorámico hacia atrás, decir que ha valido la pena vivir. O sea, que vivir no ha sido un fracaso. ¿He vivido bien? Esta es la gran pregunta que tiene que hacerse todo ser humano para vivir sabiamente el tiempo que tiene de vida. Séneca, filósofo estoico romano, bueno, hispano-romano, bueno, al igual que muchos otros colegas suyos estoicos, ¿verdad? Pues son gente que se ha fijado con bastante detenimiento en esta dimensión mortal del ser humano, ¿no? Y el alcance, la consecuencia ética que tiene esta plena conciencia, el moriturus, o sea, del que ha de morir, ¿no? Ciertamente, una de las cosas bastante sabias, por cierto, que ha producido el estoicismo y concretamente en los escritos de Séneca se aprecia muy bien, es ciertas razones para evitar el terror que a lo mejor naturalmente nos da la perspectiva de morir. No tiene ningún sentido temer a la muerte. Piensa Séneca, cuando estoy yo, la muerte no está. Y cuando está la muerte, ya no estoy yo. Esto es un pensamiento interesante, pero ciertamente hay otros elementos que también es importante tener en cuenta. Desde luego, por el puro hecho de que la muerte consista en la cesación del ser vivo, y cuando se trata de un ser vivo humano, en la cesación de la conciencia correspondiente, pues en cierto modo tiene razón esto que dice Séneca. O sea, cuando estoy yo, la muerte no está, y cuando está la muerte, pues ya no estoy yo. Esto es evidentemente cierto, pero insisto, eso no quita también la gravedad a lo que he mencionado antes. Es decir, la vida está herida de muerte. O sea, la muerte es algo que nos acompaña desde el momento en que comenzamos a vivir. La posibilidad y la perspectiva cierta, más que posible, segura, de que en algún momento dejaremos de vivir, insisto, al menos en la condición que conocemos. La muerte elimina la presencia física claro, pero en el fondo hay algo en el ser humano que, por decirlo así, no muere. Y esto también es una reflexión que tiene un alcance ético, no solamente para contemplar nuestra vida, digamos, desde el final de ella, ¿no? Sino para contemplar el final de nuestra vida mortal desde la perspectiva de una eventual continuación de esta post-mortem.
creo que también es un aspecto, digamos, ético que tiene un gran interés. Es decir, el alcance ético de la vida, mejor dicho, de la muerte, no solamente abarca a la vida que nosotros vivimos antes de morir, sino que también nos ilustra, en cierto modo, la perspectiva de lo que habrá después de nuestra propia muerte. Platón, sobre todo en el diálogo Fedón, y de otra forma, pero creo que no menos profunda, Kant, pues han planteado la inmortalidad del ser humano, o sea, la continuación, obviamente de otra forma, de nuestra vida post-mortem, como un postulado, en cierto modo, ético. Es decir, la vivencia moral no se puede comprender del todo sin la perspectiva de una vida ultraterrena. Evidentemente esto, desde el punto de vista teórico, es insuficiente de cara a una demostración de la inmortalidad del alma o de la supervivencia del yo corrupto corpore, como dicen los latinos, es decir, después de la muerte natural. Indudablemente esto puede ser probado filosóficamente y desde luego Aristóteles, creo que no tanto Platón, pero Aristóteles y sobre todo Tomás de Aquino, en la cuestión 75 de la Suma Teológica, en la primera parte de la Suma Teológica, ofrece una demostración teóricamente suficiente, es decir, que produce una evidencia inmediata a través del argumento que ahí se desarrolla de la inmortalidad del alma humana. Pero no es el caso ahora. Eso lo he explicado un poco con más detalle en el escrito, ¿no? Ahora de lo que se trata es de un argumento, insisto, no propiamente demostrativo, pero sí que pone de manifiesto que hay una tendencia humana, digamos, a una necesidad, por decirlo así, de postular la inmortalidad como una exigencia de tipo ético. Insisto, esto aparece en el Fedón de Platón y de una manera todavía más clara y nítida en Kant. La inmortalidad es postulada, digámoslo así, por razones escatológicas. Y concretamente, yo diría por 3 razones. En primer lugar, solamente desde la óptica que afirma que hay una vida después de la muerte, es posible admitir que ningún bulo, por decirlo en términos hoy en día muy frecuentados, ninguna fake news quedará por desenmascarar. Para que no se lleve el gato al agua el padre de la mentira, es necesario que haya un juicio donde todas las mentiras queden desenmascaradas. Una segunda razón que hace necesario postular, insisto, desde el punto de vista de la ética como una exigencia. Es decir, una exigencia que de no cumplirse llevaría a la conclusión, insisto, teóricamente no imposible, pero que nos raspa profundamente a todos los seres humanos de que los buenos en este mundo son tontos y que solamente son listos, ¿verdad?, los que saben hacer el mal, pero ocultándolo o enmascarándolo bien.
Una segunda razón, insisto, por la que hay una tendencia humana a postular esta inmortalidad, para que no quede sin recompensa ningún gesto honesto ejercido, llevado a la práctica, sin luz ni taquígrafos, como dicen los periodistas, ¿no? En el fondo, el pensamiento, que evidentemente las tradiciones religiosas han desarrollado de una forma o de otra, pero todas, de que todo lo justo que hacemos queda apuntado en el libro de la vida. Y en tercer lugar, para que no quede ignota o impune ninguna injusticia. Si pensamos en las injusticias, sobre todo las injusticias que más nos duelen, que más nos zahieren, aquellas que más nos raspan interiormente, ¿no? La injusticia cometida contra el justo, la muerte de los inocentes, ¿no? Uno puede pensar, pues no sé, pues en las grandes estructuras, digamos, de esclavitud o de muerte, ¿verdad? Pues que lamentablemente se han convertido en negocios, pues, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el abuso de los niños y las niñas, el aborto provocado. Bueno, pues uno puede pensar que ciertamente si no hubiera un juicio, sentido, por ejemplo, en que afirman los cristianos, un juicio universal en el que todo quedara perfectamente claro y en el que cada uno reciba lo que ha merecido también con el tenor ético de su conducta durante su vida, pues realmente empeñarse por ser bueno sería de tontos. Hay un enigmático pasaje, ¿verdad?, del Evangelio, concretamente del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 6, en el que Jesucristo pues habla de la venida del Espíritu Santo, el segundo paráclito, porque el primer paráclito es Él. Bueno, pues el Espíritu Santo, se dice en ese pasaje, argüirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, toda la cuestión esta de si he vivido bien es la gran pregunta ética, es algo que en último término solamente puede hacerse uno en serio ante la perspectiva de que mi tiempo no es infinito, no es ilimitado, sino que tengo el tiempo que tengo. No sé cuánto será, pero sí sé que tiene una magnitud limitada. Bien, pues esta es las reflexiones que quería proponerles, aunque ya digo, en el escrito están un poquito más desarrolladas. Pues, ha sido un gusto.